¿Hay algo para la resaca? Me muero, carajo, gritó el comandante Mateo Vargas, dejándose caer con estrépito en el sofá de cuero de un reservado exclusivo en Miraflores. Botellas de pisco de alta gama rodaban por el suelo alfombrado, y la mesa de centro era un desastre de piqueos a medio comer y hielo derretido. Una joven anfitriona, con un maquillaje que luchaba por ocultar su cansancio, le ofreció una toalla húmeda y fría con una expresión de nerviosismo, pero Vargas le apartó la mano con un manotazo brusco. Quita esa mierda de aquí. ¿Quién te pidió una toalla? ¿No escuchaste? Un caldo. Un puto caldo de gallina o algo que reviva a un muerto. El vaso de pisco que sostenía en la mano voló por los aires, estrellándose contra una pared decorada con motivos incas estilizados. Los fragmentos de cristal llovieron sobre la alfombra. Las anfitrionas que lo rodeaban soltaron gritos ahogados y retrocedieron, pero Vargas solo esbozó una sonrisa torcida y cruel. En este local, enclavado en el corazón de la opulenta vida nocturna limeña, él era más que un rey, era un dios caprichoso. Como comandante de logística de la primera división de ejército, con sede en el fuerte Rímac, su rango oficial apenas insinuaba el verdadero alcance de su poder. El presupuesto que manejaba y los suministros militares que desviaba a través de una red de contactos corruptos eran de una escala que la mayoría no podía ni imaginar. Los sobornos de los proveedores eran como un manantial inagotable que financiaba noches como esta, un torbellino de despilfarro y arrogancia. La cuenta la apuntas. Mañana viene el señor Gamarra a arreglar todo, dijo, intentando ponerse de pie. Su cuerpo se tambaleaba y su visión se ondulaba como si estuviera bajo el agua. Las piernas se le enredaron y casi cae al suelo, pero un arrebato de orgullo terco le permitió recuperar el equilibrio. Comandante, le llamo un taxi. ¿No se encuentra usted muy bien?, se acercó a preguntar con cautela el administrador del local. La respuesta de Vargas fue una carcajada cargada de desprecio y un insulto. ¿Un taxi? Oye, imbécil, ¿tú sabes quién soy yo? La placa de mi carro la ven los tombos y se hacen los locos. ¿Quién te crees para darme lecciones? Sacó las llaves de su camioneta del bolsillo y las hizo sonar frente a la cara del hombre. El tintineo metálico fue agudo y desagradable. Vargas se encogió de hombros y salió del local dando un portazo. Eran las 3 de la madrugada. La ciudad, usualmente un hervidero de ruido y vida, dormía un sueño inquieto. El aire frío y húmedo de la garúa limeña se coló en sus pulmones, pero no fue suficiente para apagar el fuego del alcohol que corría por sus venas. Se embutió en su imponente camioneta negra y presionó el botón de arranque. El rugido del motor V8 resonó en el estacionamiento subterráneo como el gruñido de una bestia enjaulada. El cinturón de seguridad era un detalle para cobardes. Metió la palanca en drive y pisó el acelerador a fondo. La camioneta saltó hacia la rampa de salida con un chirrido de neumáticos, emergiendo a una vía expresa desierta. Vargas se sintió como un piloto de combate en una pista de despegue y aumentó la velocidad. La aguja del velocímetro superó con creces los 100 km por hora. Las luces anaranjadas de los postes se convertían en largas estelas que se perdían detrás de él. El alcohol adormecía su sentido de la realidad, reemplazándolo por una extraña y embriagadora sensación de liberación. Ja ja ja. Así se vive, carajo. ¿Qué van a saber de esto los miedosos de mierda? Gritó, bajando la ventanilla para sentir el viento helado en la cara. Fue en ese preciso instante. En un cruce poco transitado en los límites de San Borja, el semáforo brillaba con una luz roja desafiante. Pero en los ojos de Vargas, solo existía el asfalto vacío que se extendía ante él. En lugar del freno, pisó el acelerador con más fuerza. Crack. Un sonido sordo, espantoso y brutal desgarró el silencio de la madrugada. La camioneta se sacudió violentamente y una forma oscura impactó contra el parabrisas antes de salir despedida por los aires. Instintivamente, pisó el freno con toda su alma. Los neumáticos chillaron mientras arañaban el asfalto y el vehículo se detuvo en seco, cruzado en medio de la avenida. Silencio. Roto solo por su propia respiración agitada y entrecortada. Las manos de Vargas, aferradas al volante, temblaban sin control. El alcohol pareció evaporarse de su sistema en un segundo. Su corazón latía con una fuerza brutal, como si quisiera atravesarle el pecho. Lentamente, giró la cabeza para mirar por el espejo retrovisor. A unos metros del paso de peatones, bajo la luz de un farol, había alguien tendido en el suelo. Pudo distinguir una mancha oscura que se expandía sobre el asfalto, un líquido rojo que brillaba débilmente. Era una persona.
Una persona que no se movía. Mierda. La maldición se le escapó como un gemido. Su mente, antes nublada, ahora era un torbellino de cálculos frenéticos. Si se bajaba, era un delincuente en flagrancia. Conducción en estado de ebriedad. Es un militar. Perdería su carrera, por supuesto, pero lo más grave era que un tribunal militar lo condenaría a prisión. La torre de dinero y poder que había construido con tanto esmero se derrumbaría como un castillo de arena. No hay nadie. Susurró para sí mismo. A esta hora no pasa ni un alma. Se mordió el labio con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. Usó el dolor para anclar su mente. En lugar de abrir la puerta y comprobar el estado de la víctima, volvió a poner la palanca de cambios en posición. Huir es vivir. Broom. El motor volvió a rugir. Sin mirar atrás, Vargas pisó el acelerador hasta el fondo. La camioneta desapareció en la oscuridad, dejando a la víctima abandonada sobre el frío asfalto. Fue un acto de fuga que equivalía, sin lugar a dudas, a un asesinato. Durante todo el camino de regreso al Fuerte Rímac, no dejó de mirar por los espejos laterales. Ninguna patrulla lo seguía. Al pasar por el puesto de guardia, saludó al soldado de turno con un gesto vago y displicente, como cualquier otra noche. Entró sin problemas. Condujo directamente a un rincón apartado detrás de la zona de transporte, un cementerio de vehículos dados de baja. Al bajar, usó la linterna de su celular para inspeccionar la parte delantera de la camioneta. El parachoques estaba hundido y abollado, y el faro del lado del copiloto estaba hecho añicos, con fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Sobre el capó, una mancha que podía ser sangre o barro ensuciaba la pintura negra. Maldita sea. ¿Cómo escondo esto? Se agarró la cabeza con ambas manos. Cuando amaneciera, alguien vería el vehículo. Sería imposible ocultárselo a los mecánicos o a los otros conductores. Tenía que repararlo, y de forma discreta, sin dejar rastro en los registros. Fue entonces cuando un rostro apareció en su mente. Un hombre corpulento como un oso, tan honesto que rayaba en la estupidez, alguien que cumplía las órdenes sin rechistar. Y, lo más importante, un pobre diablo desesperado por su ascenso, un padre de familia con el agua al cuello. El sargento reenganchado Hugo Quispe, del Departamento de Transporte. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Vargas. Claro. Estás tú, Quispe. 4 de la madrugada. Oficina del oficial de servicio en la unidad de transporte de la primera división. El sargento Hugo Quispe se frotaba los ojos irritados mientras terminaba de revisar los registros de salida de los vehículos. Llevaba 10 años sirviendo como supervisor de transporte. En la base, era conocido como el hombre reglamento. Su uniforme de faena, aunque manchado de grasa, siempre estaba impecablemente planchado, y los vehículos bajo su cargo se mantenían en condiciones óptimas. Pero había un muro que su dedicación no podía derribar. En cada evaluación para su contrato de reenganche a largo plazo, se quedaba a las puertas por un margen mínimo, viviendo en un estado de ansiedad constante. Su esposa, Sofía, y su hija de 5 años, Camila. Por ellas dos, tenía que pasar la próxima evaluación, costara lo que costara. Quispe suspiró, acariciando una foto de su familia que tenía sobre el escritorio. BZZZT. BZZZT. El vibrar de su celular rompió el silencio. Al ver el nombre en la pantalla, sus ojos se abrieron de par en par. Comandante Mateo Vargas. ¿El jefe de logística? ¿A esta hora? Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Se enderezó y contestó el teléfono. A la orden. Habla el sargento Quispe, de transporte. Quispe. ¿Durmiendo? La voz al otro lado de la línea era extrañamente pastosa, las palabras arrastradas. El olor a alcohol parecía viajar a través de las ondas de radio. No, mi comandante. Estoy de servicio. ¿En qué puedo servirle? Ven ahora mismo a donde está mi camioneta. Detrás del taller, en la zona del desguace. No despiertes a nadie. Ven tú solo. ¿Entendido? ¿Al desguace, mi comandante? Entendido. Voy para allá. La urgencia afilada en la voz de Vargas hizo que Quispe se pusiera la boina y saliera a toda prisa. El desguace, en la quietud de la madrugada, tenía un aire siniestro. Entre los camiones oxidados, brillaba la punta de un cigarrillo.
El comandante Vargas estaba apoyado en su camioneta, fumando en la oscuridad. Al acercarse, el hedor a licor le golpeó la nariz. Instintivamente, la mirada de Quispe se desvió hacia el vehículo y se le cortó la respiración. El faro destrozado, el parachoques hundido. Aquello no era la marca de un simple choque. Comandante, ¿qué le ha pasado a la camioneta? ¿Está usted herido? Vargas arrojó la colilla al suelo y la aplastó con la bota. Luego, se acercó lentamente a Quispe. En la penumbra, sus ojos brillaban como los de una serpiente acechando a su presa. Puso una mano sobre el hombro de Quispe. La presión era pesada, intimidante. ¿Confías en mí, Quispe? Sí. Por supuesto, mi comandante. Este año te toca la evaluación para el reenganche, ¿no? Y tú sabes que el general de la Junta de Ascensos y yo somos como hermanos, ¿verdad? La conversación tomó un giro inesperado que desconcertó a Quispe. Pero Vargas no esperó respuesta. Esta camioneta. La manejabas tú. Quispe creyó haber oído mal. ¿Qué dice, mi comandante? Yo no me he movido de la oficina en toda la noche. Escúchame bien, dijo Vargas, agarrándolo de la pechera del uniforme y atrayéndolo hacia él con violencia. Una mezcla de aliento a alcohol y pura maldad le golpeó en la cara. Salí un rato y un perro chusco se me cruzó en el camino. Mala suerte, esas cosas pasan. El problema es que me tomé un pisco. Uno solo. Pero si los de la policía militar se enteran, se arma un escándalo. Y tú sabes que estoy a cargo de un proyecto importante. Mi comandante, esto no está bien. El estado de la camioneta no es de un simple accidente. Si hubo un herido. Cállate la boca, imbécil. La palma de Vargas impactó con fuerza sobre la boina de Quispe. El golpe seco resonó en el silencio, y la cabeza del sargento se giró por la fuerza del impacto. No atropellé a nadie. Fue un puto animal, ¿entiendes? ¿Acaso mi palabra no vale nada? ¿Crees que yo, un comandante, le mentiría a un sargento de mierda como tú? Vargas lo empujó brutalmente contra la puerta oxidada de un camión abandonado. El estruendo metálico retumbó en el solar. Elige, Quispe. Haces lo que te digo, escribes un informe diciendo que ibas a hacer un recado y se te cruzó un animal, y llevas la camioneta al taller que te diga para que la arreglen calladitos. Oh. Vargas golpeó con el dedo la placa con el nombre de Quispe. O a partir de mañana, tu vida en este ejército será un infierno. Si quiero, te invento un cargo por robo de combustible y te echo de aquí sin honores. ¿Quieres ver a tu mujer y a tu hijita en la calle pidiendo limosna? Familia. Esa palabra fue una puñalada en el corazón de Quispe. La humillación le hizo arder los ojos. Pero el hombre que tenía delante era un demonio con el anillo de poder que le daba su rango. Las consecuencias de desobedecer eran demasiado claras, demasiado aterradoras. Sus puños temblaban de impotencia. ¿De verdad fue solo un animal? ¿No hay nadie herido? Preguntó Quispe con un hilo de voz. Solo entonces Vargas sonrió, una mueca de satisfacción. Le arregló el uniforme arrugado con unas palmaditas condescendientes. Claro. ¿Crees que si hubiera atropellado a alguien te estaría pidiendo esto? No te preocupes. Yo me encargo de todo. Tú solo haz lo que te digo. Si manejas bien este asunto, te juro por mi uniforme que tu reenganche está asegurado. Era una mentira descarada. Pero Quispe necesitaba creerla. O, al menos, fingir que la creía. Mordiéndose los labios hasta sangrar, pronunció las palabras de su humillante rendición. Está bien. Haré lo que usted ordene. Vargas soltó una risita, sacó las llaves de su bolsillo y las puso en la mano de Quispe. El frío metal se sintió como unas esposas. Así me gusta, sargento. Tu lealtad es admirable. Apenas amanezca, quiero ese informe en mi escritorio. Ya sabes qué poner. Maniobra evasiva para evitar colisión con animal salvaje resulta en impacto con estructura fija. Silbando una melodía desafinada, Vargas se perdió en la oscuridad. Solo, frente al vehículo destrozado, Hugo Quispe se derrumbó. Se tapó la boca para ahogar los sollozos que le sacudían el cuerpo, pero sus hombros no dejaban de temblar. A la mañana siguiente, en el cuartel general de la Primera División.
La luz del sol entraba a raudales por los ventanales del despacho de la comandante general, pero el rostro de la general de división Elena Cóndor era tan frío como un glaciar andino. Era una figura legendaria en el ejército del Perú. Antigua comando, heroína del conflicto del Cenepa y la primera mujer en alcanzar el mando de una división. Sus ojos eran penetrantes como los de un halcón, y su tenacidad para perseguir una presa era bien conocida. En sus manos sostenía el informe diario de incidentes de la policía militar. Incidente, daño a vehículo militar. Hora, 3:40. Lugar, vía externa a la base. Conductor, sargento reenganchado Hugo Quispe, unidad de transporte. Causa, colisión con estructura vial durante maniobra para evadir animal salvaje. Las cejas de Elena Cóndor se arquearon levemente. En su memoria, el sargento Quispe era un veterano que valoraba el reglamento por encima de todo. ¿Un accidente en solitario, de madrugada, fuera de la base? La foto adjunta del vehículo dañado despertó su vasta experiencia en el campo. Esto no es un raspón contra un muro, murmuró para sí misma. Aquí hubo un impacto frontal, y fue fuerte. El ángulo del daño en el parachoques, la dirección en que habían saltado los fragmentos del faro. Todo contradecía la versión del informe. Cóndor lo supo con la certeza de un instinto forjado en 1000 batallas. Detrás de ese informe se escondía algo sucio. Levantó el intercomunicador. Su voz era baja, pero la autoridad que contenía era absoluta. Ayudante, llame al jefe de la policía militar. Y que el inspector general venga también. Inmediatamente. Al colgar, sus ojos brillaron con una luz gélida. Se atreven a jugar sucio en mi división. Si hay una parte podrida, hay que cortarla de raíz. La tormenta estaba a punto de desatarse. A las 10 de la mañana, el aire en el despacho de la comandante general era casi irrespirable por la tensión. La general Elena Cóndor, hundida en su sillón de cuero, observaba alternativamente dos fotografías sobre su escritorio. Una era la del vehículo dañado, presentada por el sargento Quispe. La otra, traída por el jefe de la policía militar, mostraba el muro de una carretera en las afueras de la base, el supuesto lugar del accidente. Jefe de la policía militar, dijo Cóndor con voz grave. El oficial, en su uniforme de gala, tragó saliva y se cuadró. A sus órdenes, mi general. ¿Usted cree que esto es normal? Su dedo largo y delgado golpeó rítmicamente la foto del parachoques. El sonido era como un latido. El punto de impacto es demasiado profundo para ser un simple raspón contra un muro. Esto no fue un roce, fue un golpe frontal contra algo. Y mire aquí, la dirección de los fragmentos del faro. Si hubiera chocado contra un muro, los pedazos habrían caído hacia adentro o justo debajo del coche. Pero en esta foto, los fragmentos se dispersaron hacia afuera. Como si el objeto impactado hubiera rebotado. Un sudor frío recorrió la espalda del oficial. Los años de Cóndor como comando, analizando escenas de emboscadas y atentados, le habían dado un ojo más agudo que el de cualquier perito forense. Bueno, mi general, era de noche, la visibilidad era escasa, una frenada brusca. Déjese de excusas. Inspector, dijo, dirigiéndose al otro oficial presente. A sus órdenes, mi general. Tráigame el registro de conducción de los últimos 3 meses del sargento Quispe. El parte de su servicio de guardia de anoche. Y el registro de entrada y salida de la base. Y dígale al sargento Quispe que venga a mi despacho. Ahora mismo. Entendido, mi general. Cuando los oficiales se retiraron, Cóndor se levantó y se acercó al ventanal. La vasta y caótica extensión de Lima se desplegaba ante ella. La idea de que, en algún lugar de esa ciudad aparentemente pacífica, alguien podría estar sufriendo por culpa de uno de sus hombres, le heló el corazón. Lo presentía. Esto no era una simple falta disciplinaria. Alguien estaba tejiendo una red de mentiras para ocultar la verdad. Toc, toc. Adelante. La puerta se abrió y entró el sargento Hugo Quispe. Con la boina bajo el brazo, su rostro parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Tenía ojeras profundas y los labios secos y agrietados. A sus órdenes. Sargento Quispe, presentándome a su llamado, mi general. Cóndor se acercó a él lentamente. El sonido de sus botas militares resonaba en el silencio, y con cada paso, los hombros de Quispe se encogían un poco más. Sargento, siéntese. Señaló un sofá.
Quispe se sentó en el borde, incómodo. Cóndor se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Lleva 10 años de servicio, ¿verdad? 2 condecoraciones por conducción sin accidentes. Así es, mi general. Y ahora resulta que un veterano como usted, en una carretera que conoce de memoria, choca contra un muro por esquivar un perro. Y en lugar de reportar el accidente a la policía militar de inmediato, espera hasta la mañana. ¿Le parece que eso tiene algún sentido? Quispe mantuvo la vista fija en el suelo, en silencio. Sus puños, apoyados sobre sus muslos, estaban tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Quién es? La voz de Cóndor fue como un cuchillo que se clavó en el pecho de Quispe. Le estoy preguntando quién es el cobarde que se esconde detrás de usted, manipulándolo. Los ojos de Quispe se movieron con pánico. La amenaza del comandante Vargas resonaba en sus oídos. Tu mujer y tu hijita en la calle. No, mi general. Fui yo. Me quedé dormido al volante. Fue mi culpa. Sancióneme, por favor. Las palabras salieron de su boca temblorosa, una confesión falsa y desesperada. Al verlo así, Cóndor lo confirmó. Esto no era un simple encubrimiento. Era una manipulación basada en la coacción y la amenaza. Se levantó y puso una mano en el hombro de Quispe. Sargento Hugo Quispe. Mi general. El uniforme es para vestir el honor, no para cubrir los crímenes de otros. Dígame, ¿a quién está tratando de proteger ahora mismo? ¿A usted mismo o a su conciencia como soldado? Una lágrima solitaria cayó del ojo de Quispe, manchando la tela de su pantalón. No pudo decir nada. Solo agachó la cabeza. Cóndor no lo presionó más. Ya tenía la respuesta. Puede retirarse. Después de que Quispe saliera con paso vacilante, Cóndor hizo una llamada. Comuníqueme con el batallón de comunicaciones. Soy Cóndor. Necesito que 3 de sus mejores hombres, de civil, se presenten en mi despacho de inmediato. La discreción es vital. Y contacte al jefe de la comisaría de San Borja. Quiero saber si anoche se reportó algún accidente con fuga en su jurisdicción. Sus ojos brillaban como los de un depredador que ha localizado a su presa. Comandante Mateo Vargas. Veamos que también sabes borrar tus huellas. Mientras tanto, en la oficina de logística, Mateo Vargas se mordía las uñas con nerviosismo, caminando de un lado a otro. El rumor de que la propia comandante general había citado a Quispe ya corría por toda la base. Mierda. ¿Acaso esa vieja zorra ya olió algo? Murmuró, pateando su escritorio. ¿Habría hablado Quispe? No, era imposible. Ese tipo era un cobarde. Mientras tuviera a su familia como rehén, jamás lo traicionaría. Pero la ansiedad no desaparecía. Elena Cóndor era un excomando. Si decidía investigar a fondo, ninguna simple manipulación de pruebas la detendría. Las pruebas. Sí, ese es el problema. Algo brilló en su mente. La camioneta estaba en el taller, pero había algo que no había quitado. El dispositivo de grabación de video del vehículo, la memoria de la cámara interna. Con el pánico de ayer, se le había olvidado por completo sacarla antes de enviar la camioneta al taller. Carajo, debe estar todo grabado ahí. No solo el video del accidente, sino también sus propios desvaríos de borracho, el proceso de fuga, y quizás incluso el audio de la amenaza a Quispe. Si eso caía en manos de Cóndor. Solo imaginarlo le helaba la sangre. Con manos temblorosas, agarró las llaves de su otro vehículo. Tengo que ir a destruirla ahora mismo. Vargas salió corriendo de su oficina. Pero no sabía que, en la azotea del edificio de comando, un agente de inteligencia con un telescopio de alta potencia estaba vigilando todos sus movimientos. La radio del agente crepitó, enviando una señal al despacho de Cóndor. Objetivo en movimiento. Saliendo a toda prisa en dirección a la victoria. Cóndor tomó su radio y ordenó con frialdad. Síganlo. No lo pierdan de vista. Quiero saber exactamente qué es lo que va a tocar. Informen de todo. El auto del comandante Vargas corría salvajemente por las calles de Lima. Frenó en seco frente a un taller mecánico de aspecto dudoso en una calle secundaria de La Victoria. Este era el taller con el que tenía un acuerdo. Él les daba los contratos de reparación de los vehículos militares, y ellos inflaban las facturas para darle una parte.
Eran cómplices. Maestro Gamarra. Gritó Vargas, entrando al taller. Vio su camioneta negra subida en un elevador hidráulico. El parachoques delantero ya había sido retirado y varios mecánicos trabajaban en ella. Comandante. ¿Qué hace por acá? La reparación va viento en popa. La factura ya la estamos preparando como a usted le gusta. El dueño, un hombre con un overol manchado de grasa, se acercó haciendo reverencias. Pero Vargas lo apartó y abrió la puerta de la camioneta. Al diablo con la factura. Se me quedó algo adentro. Se metió en el asiento del conductor y buscó el dispositivo de grabación, junto al espejo retrovisor. No estaba. La ranura donde debía estar la tarjeta de memoria estaba vacía. El rostro de Vargas se volvió ceniciento. Oye, Gamarra, ¿dónde está? La memoria que estaba aquí, ¿dónde mierda está? Gritó, fuera de sí. El dueño lo miró, parpadeando, sin entender nada. Ah. Eso. Vinieron a recogerla esta mañana. Un suboficial suyo. ¿Qué? ¿Un suboficial? Sí. Un tipo alto, fornido. Dijo que venía por orden de la comandante general, que la necesitaba para la investigación del accidente. Pensé que usted ya sabía. Vargas sintió que las piernas le flaqueaban y casi se cae. Era como si el cielo se le viniera encima. Era Cóndor. Se le había adelantado. No, peor aún. Ya lo sabía todo, y le había tendido una trampa. No puede ser. A la misma hora, en el despacho de la general, las cortinas estaban cerradas. En una gran pantalla, se reproducía un video. Era el archivo recuperado de la tarjeta de memoria que el equipo de comunicaciones había obtenido del taller. Cóndor, el jefe de la policía militar, el inspector general y el asesor legal militar miraban la pantalla en un silencio sepulcral. La fecha y hora en la pantalla marcaban las 3:45 de la madrugada anterior. Con un rugido de motor, la imagen tembló. La silueta de una persona impactó contra el parabrisas y salió rebotada. La escena se desplegó con una claridad brutal. «Detén la imagen», ordenó Cóndor. El video se congeló, mostrando nítidamente a la víctima tendida en el asfalto. Continúa. El video se reanudó. La voz del comandante Vargas se escuchó dentro del vehículo. No, joder. Justo ahora que viene mi ascenso. Nadie vio nada. Sí, nadie. Era la voz cobarde y egoísta de la autojustificación. Luego, el sonido del acelerador. El coche abandonó la escena sin piedad, dejando atrás al herido. De las bocas de los oficiales presentes surgieron susurros de indignación y maldiciones. ¡Qué miserable hijo de puta! Masculló el jefe de la policía militar, apretando los puños. Pero el video no terminaba ahí. Aunque la escena en la que Vargas amenazaba a Quispe no estaba grabada, el audio sí continuaba. ¿Vas a decir que tú manejabas y tuviste el accidente? ¿O quieres que te jodan el ascenso? Te juro que usaré todo mi poder para que te boten del ejército. La amenaza, susurrada con la voz de un demonio, llenó la oficina. Elena Cóndor cerró los ojos. La ira subía por su interior como lava ardiente, pero se esforzó por mantener una calma glacial. Esto no era un simple crimen. Era una traición. Un hombre que usaba el rango y el poder que le había conferido la nación para pisotear a un subordinado inocente y abandonar a un ciudadano moribundo. Es suficiente, dijo Cóndor, abriendo los ojos. Parecía que llamas azules danzaban en sus pupilas. Jefe de la policía militar. A sus órdenes, mi general. Arreste al comandante Mateo Vargas inmediatamente. Cargos: fuga en accidente de tránsito con lesiones graves, coacción, abuso de autoridad y... Hizo una pausa, y luego añadió con voz cortante, violación del Código de Honor Militar. Solicite una orden de detención en mi nombre. Ahora. Entendido. El oficial saludó y salió corriendo. Cóndor se dirigió a los que quedaban. Asesor legal, prepare toda esta evidencia en video para que sea admitida en la corte. Que sí impecable. Inspector, quiero que investigue cada sol que el comandante Vargas ha robado en logística. No dejen ni una piedra sin remover. Vamos a arrancar esta corrupción de raíz. En ese momento, su ayudante entró apresuradamente, sin siquiera tocar la puerta. Mi general.
Llaman del hospital Rebagliati. La víctima del accidente ha recuperado la conciencia. Pero su estado es crítico y necesita una operación urgente. No tienen un familiar que autorice la cirugía. Cóndor se levantó de un salto. Prepara mi vehículo. Voy para allá. Mi general, ¿irá usted personalmente? Fue un accidente causado por uno de mis hombres. Es mi responsabilidad. Tengo que ir y salvar esa vida. Se puso su gorra de general y salió con paso decidido. A sus espaldas, su presencia imponente parecía la de un guerrero marchando al campo de batalla. En la sala de emergencias de un hospital de Lima, un lugar impregnado del olor a desinfectante y sangre, un jeep militar con 2 estrellas en la placa se detuvo bruscamente. Cuando Elena Cóndor bajó, el personal del hospital salió corriendo, sorprendido. ¿Dónde está el paciente? Está en cuidados intensivos, pero no hemos podido identificarlo. Yo soy su garante. Empiece la operación ahora mismo. El costo será cubierto en su totalidad. Si esa cirugía se retrasa y el paciente muere, este hospital tendrá serios problemas. Ante su orden rotunda, el equipo médico se movilizó a toda prisa. Después de ver encenderse la luz del quirófano, Cóndor se dejó caer en una silla del pasillo. Sacó su teléfono y llamó al sargento Hugo Quispe. Él contestó antes del segundo timbre. Mi general. Quispe, soy yo. La víctima va a vivir. Acaba de entrar a cirugía. Al otro lado de la línea, se escuchó un sollozo ahogado. Y en cuanto a usted, ya puede soltar esa carga. El comandante Mateo Vargas acaba de ser arrestado. Mi general. Gracias. De verdad, gracias. El llanto de Quispe se convirtió en un torrente de alivio y gratitud. Cóndor escuchó en silencio, con el teléfono pegado a la oreja. Pero su expresión no se había relajado. Esto solo era el principio. Mateo Vargas, pagarás por tus crímenes en la corte, y lo harás con creces, pensó, apretando el puño. A lo lejos, se oía el sonido de las sirenas de la policía militar dirigiéndose hacia el cuartel. La hora de la justicia lo estaba esperando. Las sirenas de la policía militar rasgaron la calma del fuerte Rímac. En su oficina, el comandante Mateo Vargas metía papeles frenéticamente en un maletín. Las manos le temblaban tanto que los documentos se le caían al suelo. Libros de contabilidad, una libreta con números de cuentas bancarias a nombre de testaferros, fajos de dinero en efectivo. Tenía que sacar al menos eso. Maldita sea. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Fue ese imbécil de Quispe? ¿O la vieja zorra lo descubrió todo? El sudor le corría por la frente. Por la ventana, vio cómo los vehículos de la policía militar bloqueaban el edificio principal. Era una rata en una trampa. La puerta trasera. Sí, por la puerta del comedor puedo salir sin pasar por la guardia principal. Sin siquiera abrocharse la guerrera del uniforme, Vargas agarró el maletín y salió corriendo. Los soldados que se cruzaban en el pasillo lo miraban extrañados, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. Bajó por las escaleras de emergencia hasta el sótano y corrió por un pasillo oscuro que llevaba a la parte trasera del comedor. El aire le faltaba en los pulmones. Llegó a un agujero en la valla de alambre de espino. Un lugar que los soldados usaban para fumar a escondidas o recibir comida por delivery. Sin importarle la humillación, Vargas se arrastró por el suelo polvoriento para pasar por el agujero. ¡Clac! Una bota militar se plantó justo delante de su cara, bloqueando la salida. Vargas levantó la vista. La luz cegadora de una linterna de alta potencia lo deslumbró. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio a un grupo de policías militares armados rodeándolo en un semicírculo. Y en el centro, con los brazos cruzados y una mirada gélida, estaba la general Elena Cóndor. ¿A dónde va, comandante Vargas? La jornada de trabajo aún no ha terminado. La voz de Cóndor era baja, pero tan fría que parecía congelar el aire. Vargas se puso de pie, tambaleándose. Las piernas le temblaban, pero su último vestigio de orgullo lo mantuvo erguido. Mi general. ¿Qué significa esto? Tengo un asunto urgente que... ¿Un asunto urgente? ¿Destruir pruebas y darse a la fuga es parte de su trabajo? A una señal de Cóndor, el jefe de la policía militar se acercó y le puso las esposas. El frío metal le oprimió las muñecas. Suéltenme. ¿No saben quién soy?
Jefe, te juro que si me quitan el uniforme no te la vas a acabar. Gritó Vargas, forcejeando. Cóndor soltó una risa que denotaba lástima. El uniforme te lo vas a quitar tú. Y con la mayor de las deshonras. Jefe, llévenselo. Y aseguren ese maletín como prueba. Los policías militares lo agarraron por los brazos y se lo llevaron a rastras. Sus gritos de desesperación resonaron en la noche. Cóndor recogió el maletín que había caído al suelo y lo abrió. Dentro, billetes arrugados y libros de contabilidad dobles. Solo la punta del iceberg. Se volvió hacia el inspector. Ordene un registro inmediato de la oficina de logística. No dejen ni un solo papel sin revisar. Quiero saber hasta el último sol que robó del rancho y los uniformes de los soldados. Esa noche, la oficina de logística fue puesta patas arriba. El equipo de inspectores, bajo las órdenes de Cóndor, abrió el ordenador de Vargas y su caja fuerte secreta. La verdad que descubrieron fue nauseabunda. No se trataba solo de desviar suministros. Vargas había creado soldados fantasma en las nóminas para cobrar sus salarios, había dado a la tropa alimentos caducados mientras vendía los productos frescos a restaurantes, y había malversado fondos destinados a uniformes y equipamiento básico. En la sala de interrogatorios, Vargas golpeaba la mesa, negando todas las acusaciones. Esto es una calumnia. Ese video está manipulado. ¿No saben lo que hace la tecnología de Fake? Es un complot para destruirme. El investigador de la policía militar que estaba frente a él chasqueó la lengua, incrédulo. Comandante, no es solo el video. Es el audio grabado en la cámara, los datos de su GPS que coinciden exactamente con la escena del accidente, y los libros de contabilidad que acabamos de incautar con pruebas de malversación. Cállate. Llamen a mi abogado. No diré una palabra más hasta que él llegue. Vargas se negaba a admitir su culpa. Tenía un as en la manga. Los contactos de su familia y un poderoso bufete de abogados, exfiscales militares, que lo sacarían de esto. Estaba seguro. Detrás del espejo unidireccional, Cóndor observaba la escena con una expresión amarga. Hemos criado un monstruo. Un monstruo que cree que el uniforme lo hace inmune a todo. Abrió la puerta y entró en la sala. Vargas la fulminó con la mirada. General, ¿acaso este es un procedimiento legal? Aunque sea su subordinado, tengo derechos. ¿Derechos? Cóndor arrojó un fajo de papeles sobre la mesa. Volaron por el aire, golpeando la cara de Vargas. Era el informe médico de la víctima. Múltiples fracturas. Hemorragia cerebral. 12 semanas de pronóstico reservado, si sobrevive. El ciudadano al que atropelló y abandonó está luchando por su vida. ¿Pensó en sus derechos? Fue un accidente. No fue intencional. Huir después de un accidente es intencional. Y tratar de culpar a un subordinado es malvado. Cóndor apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia él. Sus ojos brillaban fríamente. Cuando estaba en los comandos, ¿sabe a qué tipo de gente odiaba más que a los terroristas? A los traidores. A los que usaban a sus compañeros como escudo para salvar su propio pellejo. Usted no merece ser un soldado. Y le hago una promesa, en el tribunal militar, recibirá la pena máxima. Su dinero, su honor, su rango. Voy a destrozarlo todo, pieza por pieza. Cóndor se dio la vuelta y salió. A través de la puerta que se cerraba, se escuchó el grito desesperado de Vargas. Ya verás. No creas que esto termina así. No te saldrás con la tuya. Pero los pasos de Cóndor no vacilaron. Aún tenía una tarea pendiente, proteger a la otra víctima, el sargento Hugo Quispe, que debía estar temblando de miedo. Encerrado en una celda de la prisión militar, el comandante Mateo Vargas caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Le costaba aceptar que, de la noche a la mañana, había caído del cielo al infierno. Oye, guardia. Gritaba, aferrándose a los barrotes. ¿Cuándo viene mi abogado? Necesito hacer una llamada. El guardia de turno permanecía impasible, mirando al frente. Vargas, frustrado, pateó la bandeja de la comida, que se estrelló contra el suelo. En ese momento, la pesada puerta de acero se abrió y entró un hombre con un traje impecable. Era su abogado, el doctor Ramiro de la Cruz, un exfiscal militar conocido por ser una serpiente en los tribunales, capaz de conseguir la absolución de un asesino si el precio era el adecuado.
Doctor de la Cruz, ha venido. Sáqueme de aquí, por favor. Me volveré loco en este lugar. El abogado se tapó la nariz con un pañuelo de seda, con una mueca de asco. Se sentó en la silla de visitas, cruzó las piernas y hojeó unos documentos. Comandante, la situación no es buena. La general Cóndor está decidida a destruirlo. Las pruebas en su contra son demasiado contundentes. El video, el audio, los libros de contabilidad. Le pago una fortuna para que solucione eso, no para que me diga lo obvio. Invierta la situación, como sea. Cálmese. No todo está perdido. De la Cruz se ajustó las gafas y sonrió con malicia. Las batallas legales son batallas de pruebas, pero al final, son batallas de personas. ¿Quién es el testigo clave en su contra? El sargento Hugo Quispe. Si él cambia su testimonio, todo el caso se desmorona. Ese tipo ya me dio la espalda. ¿Cómo lo vamos a convencer? Todo el mundo tiene un punto débil. El sargento tiene familia, ¿no? Y algunas deudas, según mis averiguaciones. ¿Qué pasaría si le ofrecemos una compensación generosa? ¿O si nos preocupamos un poco por su familia? Los ojos de Vargas brillaron. El dinero lo solucionaba todo. Sí. Adora a su hijita. Si tocamos esa tecla, cederá. Me encargaré de visitarlo. De la Cruz se levantó. Usaré una mezcla adecuada de persuasión y presión para cerrarle la boca. Usted solo tenga un poco de paciencia aquí. A la misma hora, en el taller de mantenimiento de la unidad de transporte, Hugo Quispe miraba fijamente el motor de un camión, con la mente en otro lugar. El alivio de haber sido exonerado se mezclaba con el miedo de tener que testificar en el juicio. Vargas estaba preso, sí, pero los poderosos tentáculos de su influencia podían alcanzarlo en cualquier momento. ¿Sargento Hugo Quispe? Una voz desconocida lo sacó de sus pensamientos. Era el abogado de la Cruz, con su traje caro y su pelo engominado. ¿Quién es usted? Soy el abogado del comandante Vargas. ¿Podemos hablar un momento? Le traigo una propuesta muy beneficiosa. De la Cruz lo llevó a una zona de fumadores apartada. Sacó un sobre abultado de su chaqueta y lo metió en el bolsillo de la camisa de Quispe. ¿Qué es esto? Un gesto de buena voluntad. 50.000 soles. Suficiente para pagar sus deudas y la matrícula del colegio de su hija. Quispe sacó el sobre y lo tiró al suelo. Llévese su dinero sucio. No lo necesito. Vaya, qué íntegro. Bueno, entonces, ¿qué le parece esto? De la Cruz sacó una tablet y le mostró una foto. Era la fachada del nido al que iba la hija de Quispe. Su hija es una preciosidad. Se llama Camila, ¿verdad? El camino de ida y vuelta al nido parece un poco peligroso. El mundo está lleno de gente mala. Sería una lástima que a la niña le pasara algo por una mala decisión de su padre. Los ojos de Quispe se inyectaron en sangre. Agarró al abogado por el cuello de la camisa. Maldito. Si le tocas un pelo a mi hija, te mato. Suélteme. ¿Quiere añadir un cargo por agresión a su expediente? Piénselo bien. En el tribunal, solo tiene que decir una cosa. El comandante Vargas nunca me obligó a nada. Yo mentí por lealtad voluntaria. Solo esa frase, y usted y su familia vivirán tranquilos para siempre. Pero si se niega, no solo su carrera militar terminará, sino que no puedo garantizar la seguridad de su familia. La fuerza abandonó las manos de Quispe. El miedo superó a la ira. Cayó de rodillas. ¿Por qué el mundo era tan cruel? Escoger la justicia significaba la ruina, y pactar con el mal, la seguridad. Yo. Espero su sabia decisión. De la Cruz sonrió y se dio la vuelta para marcharse. Alto ahí. Una voz gélida partió el aire. En la entrada del taller, estaba la general Elena Cóndor. Detrás de ella, un escuadrón de comandos armados. Mi general. El abogado intentó mantener la compostura y forzó una sonrisa. Qué sorpresa verla por aquí. Estaba ejerciendo mi derecho a entrevistarme con un testigo. Plas. La mano de Cóndor se estrelló contra la mejilla de la Cruz con una fuerza brutal. El abogado se tambaleó, sangrando por la boca. ¿Qué? ¿Qué hace?
Está agrediendo a un miembro del colegio de abogados. ¿Abogado? No me hagas reír. Eres el recadero de un criminal. Y te atreves a venir a mi base a amenazar a uno de mis hombres. Usando a su familia. Cóndor le arrebató la tablet, la tiró al suelo y la destrozó con la bota. Te voy a denunciar por intento de soborno y coacción de testigo. Y si te vuelves a acercar a uno de mis hombres, no será la ley la que se encargue de ti, sino yo. Te mostraré cómo los comandos lidiamos con las ratas. La intención asesina en sus ojos era real. La mirada de alguien que ha matado en combate. De la Cruz sintió un miedo primario. Las piernas le temblaban. Ya. Ya veremos. Balbuceó, huyendo a toda prisa. Cóndor se acercó a Quispe, que seguía arrodillado, y le tendió la mano. Levántese. Mi general. Perdóneme. Soy un cobarde. No. Has aguantado como un valiente. Querer proteger a tu familia no es un crimen. Pero, sargento, la verdadera forma de protegerlos no es cediendo ante esa basura. Es enfrentándolos con la cabeza alta, para que tu hija vea qué clase de soldado honorable es su padre. Cóndor lo ayudó a levantarse y le sacudió el polvo del uniforme. Te hice una promesa. Tu familia está bajo mi protección. A partir de hoy, un equipo de la Guardia Especial vigilará tu casa las 24 horas. No te preocupes por nada. Tú solo di la verdad en el tribunal. ¿Entendido? Quispe se secó las lágrimas y asintió con firmeza. A sus órdenes. Entendido. El ambiente estaba cargado de tensión. La fecha del juicio había sido fijada. En su despacho, con vistas al cuartel general, Elena Cóndor reafirmó su determinación. Mateo Vargas y la red de corrupción que lo protege. Este juicio no era solo para castigar a un individuo. Era una guerra para restaurar el honor del ejército. La preparación había terminado. Se puso la guerrera de su uniforme de gala y se miró en el espejo. Las condecoraciones en su pecho brillaban. Era hora de terminar la cacería. Corte Militar Ordinaria del Ejército del Perú, primera sala. Un silencio solemne pesaba en la sala del tribunal. Los asientos del público estaban llenos de militares y periodistas, atraídos por el morboso titular, la legendaria General Comando contra el oficial corrupto. En el estrado, 3 jueces militares con rostros severos. En el banquillo de la fiscalía, un joven fiscal militar revisaba sus papeles con nerviosismo. Al otro lado, en el banquillo de los acusados, estaba Mateo Vargas, vestido con el uniforme de presidiario. A pesar de los días en la cárcel, su rostro tenía un extraño aire de confianza. A su lado, el abogado Ramiro de la Cruz estaba sentado con una actitud arrogante, con una sonrisa burlona que parecía decir que la bofetada de Cóndor no quedaría sin respuesta. Se da inicio a la audiencia pública contra el acusado, comandante Mateo Vargas, por los delitos de violación del Código de Justicia Militar y otros. El sonido del martillo del juez resonó en la sala. El fiscal se puso de pie y leyó los cargos. El acusado, en estado de ebriedad, condujo un vehículo, atropelló a un ciudadano y se dio a la fuga. Para encubrir su crimen, coaccionó a su subordinado, el sargento Hugo Quispe, para que hiciera una confesión falsa. Además, usó su posición para malversar fondos. Mientras el fiscal hablaba, Vargas resopló con desdén. De la Cruz se levantó lentamente. Señor juez, con su venia, la defensa presentará sus alegatos iniciales. Proceda. Respetables miembros de esta corte. La acusación de la fiscalía es pura ficción. O, para ser más precisos, es una caza de brujas producto del complejo de heroína de cierta persona. Murmullos recorrieron la sala. De la Cruz levantó la voz. Mi cliente, el comandante Vargas, no conducía esa noche. El conductor era el sargento Quispe. El sargento, en un estado de estrés por su situación profesional, causó el accidente y, desesperado, pidió ayuda a su respetado superior. El comandante Vargas, en su afán de proteger a un subordinado, dudó por un momento, pero finalmente lo instó a entregarse. Y de repente, la comandante general interviene y convierte a un oficial inocente en un monstruo. Era una sarta de mentiras descaradas. En la primera fila del público, la general Cóndor, de brazos cruzados, no movió un músculo, pero sus ojos se clavaron en el abogado. Objeción. Es una declaración manifiestamente falsa. Gritó el fiscal.
Si es falso o no, lo veremos cuando interroguemos al testigo. Llamamos a declarar al sargento Hugo Quispe. Quispe caminó hacia el estrado. Su uniforme estaba impecable, pero sus hombros estaban encogidos bajo el peso de las miradas. Usted juró decir la verdad. Mentir aquí es un delito grave, ¿lo sabe? Dijo de la Cruz, acercándose a él de forma intimidante. Sí, lo sé. Testigo, ¿es cierto que esa noche llamó al acusado suplicándole que lo salvara? No. No es cierto. El comandante me llamó a mí. No mienta. Los registros de llamadas muestran que usted contactaba frecuentemente al acusado fuera de horas de trabajo. Intentó sobornarlo para que lo ayudara con su ascenso, ¿no es así? Jamás. Yo nunca he hecho algo así. La voz de Quispe se alzó, pero el abogado lo interrumpió hábilmente. El libro de contabilidad que supuestamente prueba la malversación. ¿No era usted quien lo manejaba? ¿No es cierto que robaba repuestos para venderlos y que, cuando el comandante lo descubrió, decidió vengarse usando este accidente como excusa? Eso es absurdo. Él me ordenó hacerlo. Testigo, no se altere. Esto no es un mercado. De la Cruz se dirigió al juez. Como ven, el testigo está tratando de culpar a su superior para encubrir sus propios delitos. Además, la prueba principal, el video de la cámara. Es sospechoso. La general lo obtuvo ilegalmente, usando un equipo de inteligencia no autorizado. ¿Quién nos asegura que el video no fue manipulado? La estrategia de la Cruz era brillante y sucia. No buscaba la verdad, sino enturbiarla hasta que fuera irreconocible. La expresión del juez vaciló. Quispe, rojo de ira y frustración, no tenía la elocuencia para enfrentarse a un abogado tan astuto. Desde su asiento, Vargas lo miraba y articulaba con los labios «Estás muerto», sonriendo. El ambiente en la sala comenzaba a inclinarse a favor del acusado. La sesión de la tarde comenzó. El fiscal, superado por la estrategia de la Cruz, sudaba frío. La evidencia que creía irrefutable estaba siendo desacreditada. ¿Fiscalía, tiene más testigos?, preguntó el juez. El fiscal se levantó. Con una expresión solemne, miró hacia el público. Sí. Llamamos a declarar a la comandante general de la Primera División, General Elena Cóndor. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Que una general de división testificara en persona en el juicio de un subordinado era algo sin precedentes. El rostro de la Cruz se tensó por un segundo, pero luego sonrió. Ha entrado sola en la jaula del tigre. Hoy la humillaré públicamente. Elena Cóndor se puso de pie. El sonido de sus botas fue lo único que se escuchó mientras caminaba hacia el estrado. Su espalda recta, su mirada firme. Cuando se sentó, la atmósfera de la sala cambió. Jure decir la verdad. Lo juro. Juro por mi conciencia y honor decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y si no lo hiciera, que la patria y la ley me lo demanden. Su voz, sin necesidad de micrófono, llegó clara a todos los rincones. De la Cruz comenzó su ataque. Testigo, ¿por qué alguien de su alto rango se obsesiona tanto con el accidente personal de un simple comandante? ¿Odiaba usted al acusado? Ningún comandante en su sano juicio aprecia a los criminales, respondió Cóndor, concisa y letal. Una risa ahogada se escuchó en el público. Bien. Responda a esto. Usó a una unidad de inteligencia en lugar de la policía militar para investigar. ¿No es eso un claro abuso de autoridad que ignora la cadena de mando? Mi deber como comandante es corregir lo anormal para devolverlo a la normalidad. Tenía informes de que el acusado tenía cómplices dentro de la policía militar, por lo que usé al equipo de inteligencia para garantizar la confidencialidad. Y mi decisión fue correcta. Capturamos al acusado justo cuando intentaba destruir las pruebas. ¿Destruir pruebas? ¿O se refiere al video que usted misma manipuló? La tarjeta de memoria fue obtenida sin una orden judicial. Las pruebas ilegales no tienen validez. De la Cruz levantó la voz, tratando de arrinconarla. Cóndor lo miró con ojos helados. Abogado, antes de hablar de leyes, aclaremos los hechos. El dueño del taller entregó la tarjeta voluntariamente. Y en cuanto a su afirmación de que el video fue manipulado, sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo y la sostuvo en alto. ¿Sabe qué es esto? De la Cruz vaciló. ¿Qué es?
Es la grabación original de la cámara de seguridad de una tienda cercana a la escena del accidente. También, los datos de la ruta grabados en el GPS del vehículo del acosado. Y, por último, el informe de análisis de integridad de video que acaba de llegar del laboratorio forense de la policía. Cóndor colocó las pruebas en el estrado del juez. Este informe certifica científicamente que el video no tiene ninguna edición ni manipulación. La única ficción aquí es la que usted está escribiendo. El rostro de la Cruz se tornó lívido. No tenía idea de que existían esas pruebas. Cóndor había anticipado su estrategia y preparado un contraataque perfecto. Llegaron anoche. Como a la defensa le gusta tanto la teoría de la manipulación, quise traer algo para poner los puntos sobre las íes. Cóndor giró su mirada hacia Vargas, que temblaba como una hoja. Comandante Mateo Vargas, su voz se hizo profunda. Cuando usaba el dinero de los suministros para pagar sus vicios, cuando amenazaba a un subordinado inocente para que fuera su chivo expiatorio. ¿Pensó alguna vez en el peso del uniforme que lleva puesto? Señor juez, la testigo está insultando al acusado. Gritó de la Cruz, desesperado. ¿Insulto? ¿Decir la verdad es un insulto? Señor juez, en este estrado, tengo la intención de revelar el verdadero y despreciable rostro del acosado. Esto no es solo un accidente con fuga. Este hombre es un parásito que ha vendido el honor del ejército del Perú. El juez, tras un momento de silencio, se ajustó las gafas. Si la veracidad de la prueba es confirmada, no hay razón para detener el testimonio. Continúe. La balanza se había inclinado. Cóndor, con una calma letal, continuó. El acusado, después del accidente, vio a la víctima inconsciente y, en lugar de ayudarla, huyó. En el proceso, su voz quedó grabada, preocupándose por su ascenso. Un hombre que valora más su rango que una vida humana, merece ser un oficial. Se giró hacia el público. Les pregunto a todos los soldados aquí presentes. Existimos para proteger la vida y los bienes de nuestros ciudadanos. Un hombre que atropella a un ciudadano, huye y culpa a un subordinado, merece vestir el mismo uniforme que nosotros. No. Respondieron varios oficiales jóvenes desde el público, antes de taparse la boca, avergonzados. Pero sus ojos ardían de indignación. El tribunal ahora era de Elena Cóndor. Por último, dijo ella, la verdad de ese día que el acusado niega con tanto ahínco. Quiero que todos ustedes la vean con sus propios ojos. Hizo una seña al secretario del tribunal. La gran pantalla se encendió. No. No la pongan. Apaguen eso. Gritó Vargas, pero su voz se perdió en el aire. La hora del juicio final había llegado. La pantalla gigante en el centro de la sala cobró vida. Se apagaron las luces, y el único brillo que quedaba iluminaba el rostro pálido de Mateo Vargas. La hora en la pantalla marcaba las 3:45 de la mañana. La imagen, desde el parabrisas del vehículo, mostraba una carretera oscura. El rugido del motor a alta velocidad se mezclaba con la música estridente de la radio. Ja ja ja, abran paso que ahí voy yo. La voz borracha y arrastrada de Vargas llenó la sala. El coche zigzagueaba, ignorando semáforos y cambiando de carril temerariamente. Y entonces, el momento fatídico. Una silueta oscura cruzando el paso de peatones. ¡Crack! El sonido del impacto, amplificado por los altavoces, fue brutal. El parabrisas se resquebrajó. Silencio, roto solo por la respiración agitada de Vargas. Por el espejo retrovisor, se veía a la víctima tendida en el suelo. Pero Vargas no se bajó. Joder, la cagué. Su monólogo egoísta comenzó. Si me bajo, me pillan borracho. Me botan del ejército. No, no puedo permitirlo. Con todo el dinero que he invertido para este ascenso. El público contenía la respiración. La indignación se había convertido en desprecio. Nadie lo vio. Me largo. El coche aceleró de nuevo, abandonando a la víctima. Mentira. Ese no soy yo. Es un montaje. Gritaba Vargas, fuera de sí. Pero el audio continuaba. Una llamada telefónica que hizo al volver a la base. Doctor de la Cruz. Soy yo. Creo que atropellé a alguien. Sí, estoy seguro. ¿Qué hago? ¿Que le eche la culpa a un subordinado? Sí,
Quispe es un idiota, hará lo que le diga. Le doy algo de plata y listo. El abogado de la Cruz se quedó blanco. Su propia voz, aconsejando el encubrimiento, estaba siendo expuesta ante todos. Esto es una escucha ilegal. No tiene validez. Gritó, con la voz rota. La general Cóndor tomó el micrófono. ¿Han oído? Esa es la verdadera cara del acosado. Un hombre que trata la vida de un ciudadano como si fuera la de un insecto, que usa la ley para sus fines y sacrifica a un subordinado leal. ¿Es ese hombre un soldado? ¿O un delincuente con uniforme? Sus ojos atravesaron a Vargas. Mateo Vargas, has tirado a la basura el arma más poderosa de un soldado, el honor. Ese uniforme no es un trapo para cubrir tus crímenes. Es un juramento de sangre para proteger a la nación. Y tú has traicionado ese juramento. Vargas se desplomó en su silla. No había escapatoria. Señor juez, dijo Cóndor, inclinándose respetuosamente. Como comandante general, asumo la responsabilidad por no haber supervisado correctamente a mis subordinados. Pero si no estirpamos la carne podrida, la sana no podrá crecer. Le pido, en nombre de la justicia, que imponga la pena más severa que la ley permita. Es la única forma de honrar a la víctima que yace en un hospital, al sargento Quispe que sufrió una injusticia, y a los miles de soldados que sirven a esta nación con dedicación. El silencio en la sala fue roto por un sollozo. La esposa de Hugo Quispe, sentada en el público, lloraba mientras apretaba la mano de su marido. Quispe, con los ojos enrojecidos, miraba a la general Cóndor con una gratitud y un respeto infinitos. El fiscal se puso de pie, con una nueva convicción en su voz. Para el acusado Mateo Vargas, solicitamos una pena de 20 años de prisión por todos los cargos imputados. Adicionalmente, solicitamos el arresto inmediato del abogado Ramiro de la Cruz por los delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia. Los guardias se acercaron a de la Cruz, que se rindió sin resistencia. Vargas miraba al vacío, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Su carrera y su vida se habían acabado. Una semana después, se leyó la sentencia. Se condena al acusado Mateo Vargas a 15 años de prisión efectiva. Asimismo, se le degrada y se le da de baja deshonrosa del Ejército del Perú, y se ordena la incautación de la totalidad del dinero malversado. Sas, sas, sas. Con el golpe final del martillo, Vargas ni siquiera pudo gritar. Simplemente se derrumbó y fue sacado a rastras de la sala. Cuando Hugo Quispe salió del tribunal, la cálida luz del sol de la tarde le dio en la cara. Sintió como si la oscuridad que lo había oprimido por fin se disipara. Papá. Su esposa y su hija corrieron hacia él. Quispe las abrazó con todas sus fuerzas. Perdónenme. Soy un mal esposo, un mal padre. No, mi amor. No tienes la culpa de nada. Lo hiciste bien. Has sufrido mucho. La familia se abrazó, llorando de alivio. A lo lejos, un jeep militar negro se detuvo. La puerta trasera se abrió y bajó la general Elena Cóndor, con su uniforme de gala. Las 3 estrellas en su hombro brillaban intensamente. Quispe se secó las lágrimas y se cuadró. Mi general. Cóndor se acercó y se arrodilló frente a la pequeña Camila, poniéndose a su altura. Le sonrió con dulzura. Hola. Tú debes de ser Camila. ¿Quién es usted, señora? Soy la jefa de tu papá. Camila, sé que has tenido mucho miedo estos días, ¿verdad? Ya no tienes que preocuparte. Tu papá es un soldado muy valiente y ha derrotado a toda la gente mala. Le acarició la cabeza y luego se levantó, mirando a Quispe. Sargento. La acusación de encubrimiento en su contra ha sido retirada por completo. Y gracias a su integridad en este caso, su solicitud de reenganche a largo plazo ha sido aprobada. Los ojos de Quispe se abrieron como platos. Era como un sueño. ¿De verdad, mi general? Tuve que torcerle el brazo al jefe de personal, pero ya está hecho. El ejército necesita soldados como usted. Cóndor sonrió y añadió en broma. Ahora, he firmado una autorización de permiso. Tómese unas vacaciones con su familia. Es una orden. A sus órdenes. Con una emoción que le desbordaba el pecho, Quispe se llevó la mano a la sien en el saludo más firme y marcial de su vida. Mi general. Jamás olvidaré su ayuda. Mi lealtad hasta la muerte.
Cóndor le devolvió el saludo con el mismo respeto. Lealtad. La vida no se entrega a la ligera, sargento. Guárdela para su patria y su familia. Subió de nuevo al vehículo. Por la ventanilla, vio a la familia Quispe haciendo una profunda reverencia. Mientras el jeep se alejaba, se reclinó en el asiento, sintiendo el peso del cansancio. ¿Regresamos a la base, mi general? Preguntó el conductor. Cóndor miró por la ventana el paisaje de Lima. Para proteger esa paz, había luchado hoy, y lucharía mañana. No. Primero vamos al hospital. Me dijeron que la víctima del accidente pasaba hoy a una habitación normal. Hay que comprar una canasta de frutas. El jeep cambió de dirección. Cóndor sacó de su bolsillo una foto vieja y desgastada, de sus días en los comandos. Compañeros de armas, sonriendo, cubiertos de polvo. ¿Están viendo? Pensó.